El mundo se empobrece cuando se pierde una lengua o una cultura y se empobrece también cuando todo se uniforma en modo alguno. Estas son las palabras de Miguel León Portillo, escritor de esta obra, reconocido como un gran historiador y filósofo mexicano, nacido el 22 de febrero de 1929. La visión de los vencidos es la historia contada desde la perspectiva de los indígenas a través de diálogos, pinturas, poemas, cuentos, en donde se reflejan esos momentos de miedo, angustia, tristeza, rabia, derrota, desesperación y terror. La obra fue publicada en 1959. Este ejemplar está dividido en 17 capítulos y un apéndice. La obra fue escrita con un propósito: exponer y narrar cómo vivieron la conquista nuestros antepasados indígenas, pues desde siempre nos han vendido la historia desde la perspectiva de aquellos quien ganaron y nunca nos han enseñado nuestra verdadera historia. Es por eso que a continuación te narraremos capítulo a capítulo otra visión de aquella conquista. Capítulo 1. Presagios. Este capítulo nos narra 8 presagios que prevenían la llegada de los españoles. El primer presagio decía que una columna en ardiente fuego se verá. El segundo presagio nos dice que arderá en llamas la casa de nuestro señor Huitzilopochtli. El tercer presagio narra que lloverán piedras ardientes desde el cielo. El cuarto narra la caída de un rayo en un día común y corriente, sin señales de lluvia. El quinto presagio menciona que las mareas aumentarán. El sexto menciona que se escucharán los lamentos de sufrimiento y angustia de una mujer. El séptimo presagio nos narra sobre la llegada de un ave gigante. El octavo nos dice que aparecerá un ser desagradable, nunca antes visto, una atrocidad de la naturaleza, algo simplemente deforme. Capítulo 2. Primeras noticias. Montezuma hizo llamar a sabios, hechiceros y nigromáticos, pues quería averiguar si había señales de guerra, desastre o desgracia, pero se encontró para su sorpresa que los nigromáticos habían desaparecido, lo que lo hizo dudar de ellos, considerándolos los traidores, haciendo que quemaran sus casas y mataran a sus esposas e hijos. Capítulo 3. Idas y venidas. Después de lo sucedido, Montezuma no tuvo otra opción que mandar a sus mensajeros hacia las costas del Golfo, según él con la idea de encontrar algo. Efectivamente, encontraron algo. Los mensajeros se habían topado con los españoles. De aquel grupo resaltó el general Hernán Cortés, a quien los indígenas confundieron con su príncipe Quetzalcóatl. Capítulo 4. Psicología de Montezuma. Tras la llegada de sus mensajeros, Montezuma se encontraba en duda, en un estado de perturbación, pues no sabía si los viajeros eran sus dioses o eran amenazas. Fue por eso que Montezuma, por miedo, ordenó a los magos y brujos lanzar un maleficio a los españoles para que no se acercaran a la ciudad de Tenochtitlan. Capítulo 5. Españoles en marcha. La gente de Cortés se mueve hasta llegar a Cholula, donde sucede su primer encuentro y combate entre los habitantes de la región. Este fue españoles contra otomís, donde obviamente los españoles arrasaron con la gente, pues tenían armas más potentes. Después de la desagradable matanza se movieron a Tlaxcala, quienes los recibieron con reverencias y adornos, pues se habían enterado de lo que habían hecho con sus hermanos otomís. Capítulo 6. Envío de presentes. Después de llegar a Tlaxcala, de forma inmediata los españoles se dirigen al Valle de México, pasando por el Tajón del Águila, donde se encuentran nuevamente a los mensajeros de Montezuma, quienes les entregaron objetos de oro. Este pequeño grupo de mensajeros estaba dirigido por Iziguatpopocatzin, quien se hizo pasar por Montezuma para engañar a los españoles. Este propone volver a utilizar la brujería para alejar a los españoles de las tierras, pero nadie hace caso. El príncipe Ixtichotl recibe favorablemente a los españoles. Cuando los españoles marchaban hacia Texcoco, son bien recibidos por el príncipe Ixtichotl. Son alabados como dioses, ya que para los de Texcoco les sorprende la barba larga y la piel blanca. Comenzaron a ofrecerle regalos. Después de todo esto, Cortés buscaba devolverle los favores y llamó a Aguilar para que les declarara la ley de Dios. Ixtichotl pidió ser bautizado, al igual que todo el pueblo, lo cual no fue gran cosa, pues los de Texcoco no entendía nada. Al término de la ceremonia de bautizo, Ixtichotl fue por su madre a contarle lo sucedido.
ella no respondió favorable, a lo cual Hernán Cortés mandó quemar su casa. Con esto consiguió que la madre de Ixtichotl se bautizara con el nombre de María. Cuando las noticias llegaron a Moctezuma, comenzó a deliberar si se recibían los cristianos y cómo. Al término, decidieron recibir a los españoles. Llegada de los españoles a México Tenochtitlan. Ante la inevitable llegada de los españoles, con sus inteligentes alianzas militares formadas y su prepotencia, solo hay temor para los de mexicas, a los cuales no les queda de otra más que recibirlos favorablemente. Los españoles se muestran pretenciosos, sobre todo por el recibimiento tan agradecido, en donde, sin saberlo, los mexicas solo estaban alentando, porque estos se aprovechaban de ellos. De alguna manera, no les quedaba de otra a los españoles, ya que si decían retroceder, se darán cuenta de que su prepotencia no era porque ellos fueran los dioses, sino que era como una forma de seguirlos teniendo sometidos ante ellos. Cuando les muestran el oro, pueden aprovecharse y solicitar cuanto quieran, pues los mexicas se lo entregan inmediatamente. Ya los tienen bajo su poder, ya que su rey está rendido ante ellos, y los mexicas, a pesar de su inconformidad, lo aceptan, pues es parte de su arraigada religiosidad. La matanza del Templo Mayor en la fiesta de Tuxtlan. Después de que los españoles ya estaban establecidos, quieren ver la fiesta de Tuxtlan para poder llevar a cabo el primer movimiento para la conquista. Cuando comienzan los preparativos, los mexicas bajan la guardia y confundidos comienzan con la ceremonia, la cual da inicio a la figura de Huitzilopochtli, hecha de amaranto con diferentes insignias en todo el cuerpo, y continúa el festejo. Cuando los ven juntos y desarmados, es cuando empieza la matanza, de una forma traicionera y sangrienta, después de observar sus sacrificios y rituales. Entre la gente había confusión y enojo por esta traición de los españoles. Cuando se enfurecen por ver a su gente muerta, se defienden, a lo cual los españoles se refugian a la casa real, contrarrestando el ataque. Moctezuma, en su rendición, intenta controlar a su gente, diciendo que no son competentes para los dioses. Para la gente lo apedrea por su cobardía. Los españoles solo ganaron su asedio vigilado por los mexicas. El regreso de Cortés, la noche triste. Cuando comenzó la huida fue por la noche, saliendo del templo en una formación precisa y siendo protegidos por los tlaxcaltecas, dirigiéndose por Tacuba, hacia la salida más cercana que los llevara a Tlaxcala. Para esto llevaban herramientas para hacer un puente. Son descubiertos por los tlatelolcas. Mientras los españoles huían, se suscitó la batalla en los canales de Tlatelolco. Las consecuencias de esta batalla fue que el número de los españoles y tlaxcaltecas se redujeran, al llegar al anteriormente conocido canal de los toltecas, ya que aquí quedaron sepultados gran cantidad de los españoles y mexicas. Posteriormente continuaba la batalla de Xoxochatlan, donde murió Chichipoca, hijo de Moctezuma, y Tlatelolco, príncipe Tepamaca, quien dirigía el asedio de México Tenochtitlan. Este suceso comenzó con la enfermedad de la peste, pues hizo que cayeran muchos guerreros de México Tenochtitlan. Los españoles remontaron a la batalla con un primer frente, Pedro Alvarado, el cual entró nuevamente por Tlatelolco, dirigiéndose a Coyoacán, tomando a Cachinanco en rumbo Tenochtitlan y nuevamente encontrándose a los guerreros tlatelolcas, asimismo dando origen a una batalla a otra, que continúa hasta Nonualco, y sin la caída de guerreros mexicas distrayendo y dirigiéndose hacia los canales tlatelolcas, donde se haría más grande la batalla. Esta batalla fue hecha con el fin de reconocer el territorio mexica. Posteriormente, embarcaciones españolas en las
calzadas y canales que provenían de alimentos a los mexicas, impidió que Tenochtitlan tuviera posibilidades de contraatacarlos, debido a su debilitamiento por hambruna y enfermedad. En el capítulo Incursiones de los españoles en la ciudad situada, nos habla de los testimonios indígenas que se conservaron, junto con la descripción de numerosas escenas con su punto de vista y el realismo acerca de todo lo que ocurrió en México Tenochtitlan. Se describe el modo de cómo los españoles colocaron un trabuco o catapulta sobre el templete que había en la plaza del mercado de Tlatelolco para atacar con él a los mexicas. Y tratando ya el final del sitio, se recorre el último esfuerzo hecho para salvar esa ciudad. Ellos creían que lanzando el dardo del dios, la serpiente del fuego, donde ahí nos explica todo sus creencias, se iba a lograr alcanzar uno o dos o más de los enemigos, y así era posible la victoria. Por lo que nos explican que solo atacaban con armas de cuerpo a cuerpo. En el apartado La situación de los sitiados, nos comentan que todas las personas de ahí padecían de hambre y desfallecían por eso. No tenían agua potable y comían lagartijas, golondrinas, la envoltura de las mazorcas, la grama salitrosa, todo eso a causa de la guerra. En el capítulo Rendición de México Tenochtitlan nos da una amplia descripción acerca de la rendición de la gran capital mexica y sobre el primer testimonio de los informantes indígenas de Sahagún. Según este texto indígena, fue Cuauhtémoc por quien su propia voluntad se entregó a los españoles, según cuentan todos los testimonios indígenas. Aquella tragedia que acompañó a la toma de la ciudad nos las describe con el documento indígena de manera elocuente. Asimismo, este capítulo nos relata cuáles fueron las palabras que dijo Cuauhtémoc a Cortés, cuando hecho ya prisionero, tomando la daga que traía el conquistador, le rogó que pusiera fin a su vida. Nos explica cómo había puesto ya fin a su imperio. Es interesante la información que viene aquí porque hace notar las palabras textuales que afirma que durante el sitio de México Tenochtitlan murió casi toda la nobleza mexicana, pues apenas quedaron algunos señores y caballeros. El tercer y último texto que se presenta proviene de la relación de Chimalpain, y este se describe con la forma de cómo Cortés requirió por todas partes y aún sometió a tormentos a los señores mexicas para Chimalpain. Y este se describe con la forma de cómo Cortés requirió por todas partes y aún sometió a tormentos a los señores mexicas para obtener de ellos el oro y los demás tesoros que poseían ellos desde tiempos antiguos. Capítulo Una visión de conjunto, relación de la conquista, 1528, por informantes anónimos de Tlatelolco. En este capítulo nos da una breve explicación sobre todos los hechos de manera más breve acerca de la conquista. Este nos cita algunos textos que son redactados en náhuatl hacia 1528. Textos los cuales actualmente se conservan en la Biblioteca Nacional de París. Este inicia con la narración de la llegada de los españoles a las costas del Golfo, por donde hoy se halla la antigua Veracruz, en el año de 1519. Al tratarse de un capítulo relativamente breve, puede decirse que es tal vez el que nos da la visión de conjunto más netamente indígena de la conquista, pues la traducción es casi exacta del náhuatl al español. Por ese motivo, se citan los diálogos más importantes, incluyendo los acontecimientos que sucedieron en la Noche Triste. En el capítulo Cantos Tristes de la Conquista, como su nombre lo describe, nos citan una amplia colección de cantares mexicanos, que probablemente, como tal nos dice, fueron compuestos hacia el año de 1523, donde muchos describen
el sentimiento triste que se vivió por la pérdida para siempre del pueblo mexica. Asimismo, nos anexan 3 poemas que fueron tomados de manuscritos indígenas, que son narrados de una forma muy dramática y extraordinaria, describiendo exactamente el sentimiento que tenían sobre la situación. Uno de ellos se llama Se ha perdido el pueblo mexica. En este nos describe cómo un indígena describe cómo ve todo el paisaje alrededor al ver que su pueblo se ha perdido. En uno de los versos principales, el cual dice: el llanto se extiende, las lágrimas gotean allí en Tlatelolco. Por agua se fueron ya los mexicanos. Semejan mujeres, la huida es general. ¿A dónde vamos? Oh, en uno de los versos principales, el cual dice: el llanto se extiende, las lágrimas gotean allí en Tlatelolco. Por agua se fueron ya los mexicanos. Semejan mujeres, la huida es general. ¿A dónde vamos? Oh amigo. Luego, ¿fue verdad? Ya abandonan la Ciudad de México. El humo se está levantando, la niebla se está extendiendo. Llegamos al final de la historia, la cual nos ha dejado asombrados y completamente orgullosos de nuestro legado, de nuestros antepasados y de nuestras tradiciones. Y qué mejor honor que representarlas con una de las más viejas, el Día de Muertos, donde se puede ver y apreciar la magia, lo misterioso, lo escalofriante de nuestra cultura, que nos han representado por varios años. Hoy más que nunca hay que estar completamente orgullosos de tener sangre indígena corriendo por nuestras venas. Sin más que decir, agradecemos de antemano su atención y les deseamos unas felices fiestas.